encontramos en el programa de Escucha y Aprenda. Hoy nos enfocaremos en el tema de la Revolución Mexicana y para eso hemos traído varios invitados. Para empezar, la Revolución Mexicana fue un movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz, que culmina oficialmente con la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Pero para esto es necesario revisar algunos antecedentes, como a inicios del siglo XX, donde las huelgas de Cananea y Río Blanco expresaron formas de movilización social que tuvieron efecto en el desarrollo de México, al punto de que la historiografía les ha conferido un papel en el estallido del proceso revolucionario ocurrido en 1910. A continuación les presentaremos al primer invitado, José Miguel Paulín. Buenas tardes. Muchas personas cuestionan la dictadura de Porfirio Díaz. Mostraron la presencia de elementos que trascendían las tensiones entre obreros y patrones en el México prerevolucionario. Una vez iniciado el proceso revolucionario, se empezaron a conformar alianzas entre autores situados en distintos sectores económicos, como los artesanos de la Ciudad de México, los mineros en varias entidades federativas, los obreros y las obreras textiles, los petróleos y los ferrocarrileros. En 1909 surgen dos grupos principales dispuestos a la lucha electoral, el Partido Democrático y el Partido Antireeleccionista, en donde se encontraba Francisco I. Madero. A continuación, otro invitado, Luis Torres. Bueno, yo soy Luis Torres y diré que para 1910 el Congreso declaró triunfante a Porfirio Díaz, que competía contra Madero, volviendo a ocupar la presidencia, esta vez desde 1910 a 1914. El 5 de octubre de 1910 proclama el Plan de San Luis para quitar a Díaz de la presidencia. Al enterarse, el gobierno porfirista, que Aquiles Cerdán encabeza, uno de los centros más peligrosos de antireeleccionistas en Puebla. Díaz manda tropas a revisar, pero se da un tiroteo donde después de que las tropas de Díaz tomaran la casa de Aquiles fue asesinado. Ahora el próximo invitado, Leonardo López. Leo al habla. Empezaré diciendo que, escuchando esto, se puede decir que esto puede ser considerado el inicio de la Revolución Mexicana en Puebla por parte del sufrimiento de la familia Cerdán. En 1911, el 10 de mayo, Pascual Orozco ataca y toma la ciudad de Juárez, donde Madero manda un telegrama exigiendo la renuncia de Díaz. El 21 de mayo de 1911, bajo los tratados de Ciudad Juárez, Díaz acepta la renuncia. Bueno, daremos una pequeña pausa, después del comercial y continuaremos. ¡Gané! Con Coca-Cola refréscate Y gana a la par. Solo junta tus tapas y contesta una sencilla trivia al Hola Coca-Cola. Con Coca-Cola siempre ganas. Permiso Segov FF04-2010. Estamos de vuelta en el programa Escucha y Aprenda, enfocado en el tema de México. Bueno, como continuábamos diciendo, después de en 1911 los tratados de Ciudad Juárez, que Díaz acepta la renuncia. Posteriormente inicia el gobierno maderista, que duró del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Pero a solo unos días de asumir el cargo, estalla una guerra donde Zapata exigía la renuncia de Madero mediante el Plan de Ayala. En 1912, Pascual Orozco da a conocer el Plan de Chihuahua, donde desconocía a Madero como presidente y derrota a Francisco Villa, por lo que Madero manda a Victoriano Huerta como comandante de la División del Norte y vence a Orozco. Seguimos contigo, Poli. Posteriormente, se da la decena trágica, desde el 9 al 18 de febrero de 1913, donde Bernardo Reyes y Félix Díaz fueron presos por levantar un movimiento armado y fueron liberados. Félix Díaz y Orozco tomaron la ciudadela. Madero llama refuerzos de Cuernavaca, pero Huerta se lo impide. Esta lucha fue la decena trágica. Madero es capturado y toma el cargo Huerta desde el 19 de febrero de 1913 al 15 de junio de 1914. El 22 de febrero de 1913 es asesinado, pero para esto el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, interviene para prohibir la venta de armas al gobierno de Huerta y los revolucionarios. Por mediante práctica y disfraces la adquirían. Se hizo la conferencia en Niagara Falls, donde los norteamericanos, en nombre de los carrancistas, pedían la renuncia de Huerta, el cual renunció y quedó como presidente Francisco Carvajal, el cual duró unos meses. Bueno,
Para septiembre de 1914, los diferentes grupos de caudillos revolucionarios buscaban alcanzar sus objetivos, entre ellos Carranza, que buscaba ser el primer jefe de ejército constitucionalista. Se convocó la Convención de Aguascalientes, donde los grupos de caudillos de Carranza, Villa y Zapata acuerdan renunciar a sus cargos y se nombra presidente a Eulalio Gutiérrez el 13 de noviembre de 1914. Posteriormente, Villa se enfrenta a las fuerzas de Carranza, comandadas por Álvaro Obregón, ya que Carranza, como sabemos, había roto el pacto planteado por los tres en abril de 1915, pero Villa es derrotado. En abril de 1915. En el 15 de agosto de 1915, las primeras fuerzas revolucionarias ocuparon la capital y Obregón quedó como autoridad principal. En octubre de 1915, los Estados Unidos reconocieron como único gobierno al de Venustiano Carranza. En 1917, con la fuerza militar de su lado, Venustiano Carranza convoca a un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, trabajando 2 meses en una nueva constitución federal y donde se establecen reformas en su articulado, dando nacimiento a la constitución de 1917, que es la actual. Vamos a dar un pequeño corte y continuaremos posteriormente. Old Spice me ayuda a bloquear el mal olor. Bloqueo, 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 bloqueo. Olor blocker por 48 horas. Old Spice es demasiado poderoso para permitir que este comercial termine. Bien, continuamos de vuelta en el programa y nos hablará el compañero Luis Torres. Muy bien, ahora continuaré con que la guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados. Zapata murió en una emboscada, el coronel carrancista Jesús Guardado traicionó y asesinó al líder agrarista en Chichimeca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Para esto, el gobierno de Carranza duró poco. Obregón toma la presidencia apoyando por Elías Calles y Adolfo de la Huerta, utilizando el plan de Agua Prieta de 1920. Carranza huye y es asesinado. Obregón, por miedo a que Villa se levantara en armas, decide matarlo en Parral, Chihuahua, el 20 de noviembre de 1923. Sí. Obregón cede el poder a Plutarco Elías Calles y gobernó de 1926 a 1929. En muchos lugares se dio el cierre de los colegios católicos, muerte por confesión y las quemas de confesionarios. Esas acciones fueron impulsadas por el general Plutarco Elías Calles en 1926, lo que originó la Guerra Cristera. Y como todos sabemos, fundó el partido del PRI. Gobernó a México por 70 años. PRI significa Partido Revolucionario Institucional. Bien, eso es todo por hoy. Esperamos hayan disfrutado la información dada sobre lo que fue la Revolución Mexicana. Y esperamos verlos luego. Hasta pronto y gracias por nuestros participantes. Soy Miguel Paulín, Luis Torres, Leonardo López y su servidor Emanuel Tapia. Muchas gracias.